esta hermosa mañana, hoy domingo 28 de noviembre. Quiero compartir con todos ustedes una porción de la palabra que la podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Y le he puesto como título a este mensaje, Aprendiendo a esperar. Aprendiendo a esperar. ¿Por qué este mensaje, aprender a esperar? Porque es una de las cosas que hoy en día cuesta, tanto en el pueblo de Dios como en aquellas personas que no conocen la palabra. Nos cuesta esperar. Cuán dificultoso es esperar. Queremos que las cosas se nos den o que se hagan cuando nosotros queremos o cuando nosotros deseamos, y queremos que las cosas se den inmediatamente. Y hoy, a través de esta palabra, Dios nos enseña a aprender a esperar. Que hay que esperar que sea la voluntad de Dios, hay que esperar el tiempo, hay que esperar que sea Dios que haga todas las cosas. Dios es el creador del cielo y de la tierra, y Él nos creó a su imagen y semejanza, y Él conoce nuestras situaciones, Él conoce nuestras dificultades, Él conoce todo de nuestras vidas. Por ende, nosotros necesitamos aprender a esperar la voluntad plena de Dios. En la Biblia nos enseña que hay dos voluntades de Dios. Hay una voluntad permisiva y hay una voluntad perfecta. ¿Dónde se refleja la voluntad permisiva de Dios? Allí cuando Dios escoge al rey Saúl a Saúl para reinar en el pueblo de Israel. ¿Por qué era la voluntad permisiva o por qué es la voluntad permisiva de Dios? Porque no estaba en el corazón de Dios, no estaba en el deseo de Dios colocarle rey al pueblo de Israel. Dios nombra a Saúl como rey de Israel por las peticiones, por el clamor del mismo pueblo. El pueblo empezó a clamar, empezó a orarle a Dios, a pedirle a Dios. Incluso le dijeron al profeta Samuel que le dijera a Dios, que hablara con Dios y que les colocara rey, que ellos anhelaban tener un rey igual que las otras naciones. Entonces, debido a esa petición, a lo que el pueblo estaba pidiendo, Dios unge a Saúl como rey de Israel. Ahí está la voluntad permisiva de Dios. ¿Y cuándo está la voluntad absoluta de Dios? Cuando Dios escoge. Dios escogió al rey David, y lo mandó a ungir. Está en la voluntad de Él colocarle el rey al pueblo de Israel, y escogió a David. Entonces está la voluntad, también está la voluntad absoluta de Dios cuando Dios envía a su Hijo, a Jesucristo, a pagar por nuestros pecados aquí en la tierra. Entonces la Biblia nos habla de dos voluntades, de la voluntad permisiva y la voluntad absoluta de Dios. Pero una de las cosas que en esta mañana quiero enseñarte es que debemos aprender a esperar. Mira lo que nos enseña la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? ¿Y quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Acontece en esta historia que había un estanque llamado Betesda, que en hebreo, llamado en hebreo Betesda, que traducido significa casa de gracia. Este estanque hoy en día conocemos como piscina. Era un estanque que tenía 5 pórticos. Estos 5 pórticos eran 5 columnas, y que este estanque descendía un ángel de tiempo en tiempo. Oído, de tiempo en tiempo. La Biblia no dice que el ángel descendía un día exacto o una semana exacta o un mes exacto o un año exacto. Dice que descendía de tiempo en tiempo. O sea, ¿qué debía hacer los enfermos allí?
aprender a esperar. Esperar en el momento que descendiera el ángel agitara, moviera las aguas, y el primero que descendía a las aguas agitadas era el que iba a ser sano. Pero dice la Biblia que había una gran multitud de enfermos. No dice que había 1, 2, 3, 4 o 50. Dice había una multitud. Y habían 3 clases o 3 grupos de enfermos allí nombrados, que eran ciegos, cojos y paralíticos. Ciegos no podían ver y no podían andar solos porque no sabían para dónde iban a coger. Un ciego sin su bastón o sin su ayuda o sin alguien que los guíe, los direccione, se van a estrellar o van a caer, o se van a caer, o no van a llegar rápidamente al lugar donde quieren llegar. Los cojos eran aquellos que podían mover sus piernas pero no podían caminar, o sea que también necesitan ayuda para llegar al lugar. Y los paralíticos son aquellos que no pueden mover sus piernas y también necesitan ayudantes para llegar al lugar donde iban a llegar, es decir, al estanque. Algo tremendo, porque la Biblia dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo, o sea que había que esperar. Por eso el mensaje de esta hermosa mañana lo he titulado Aprendiendo a Esperar. Aquellas personas que aprenden a esperar tienen que pasar 4 niveles, y esos 4 niveles nos lo enseña Romanos capítulo 5 versículo 2 en adelante. Hay 4 niveles para aprender a esperar. Muchas veces nos desesperamos, nos angustiamos, queremos que las cosas sucedan inmediatamente, queremos que las cosas se hagan cuando uno quiere, pero Dios hace cuando Él quiere y como quiere, y por eso debemos aprender a esperar. Hay 4 niveles que nos enseña la Biblia de aquellas personas que aprenden a esperar, que han superado estos 4 niveles. Cuando tú superas estos 4 niveles, eres un hombre y una mujer que has aprendido a esperar y que no te desesperas cuando las cosas no llegan. Mira el primer nivel, mira lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 2 en adelante. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Primer nivel. Las tribulaciones producen ¿qué? Paciencia. ¿Y qué es la tribulación? La tribulación es una situación adversa. Muchas veces vivimos tribulaciones, muchas veces vivimos situaciones adversas como enfermedades, como ataques, como escasez, como muchas dificultades. Esas son tribulaciones. Y esas tribulaciones producen ¿qué? Dice la Biblia, producen paciencia. Y la paciencia, mire lo que dice, y la paciencia produce prueba. Aleluya. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Ahora, la paciencia es el poder soportar. Y las pruebas es la verificación de la eficacia. Las pruebas son usadas por Dios para probar nuestra fe, para ver de cuál es nuestra esencia, para Él probar de qué estamos hechos. Entonces, muchas veces tú y yo, cuando no aprendemos a esperar, cuando no sabemos esperar, pedimos paciencia, porque nos desesperamos, nos angustiamos. Y cuando pedimos paciencia, estamos pidiendo ¿qué? Tribulación y prueba. Porque la tribulación, las angustias, las enfermedades, todo lo que nos está aconteciendo, que son tribulaciones, produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Hay muchas personas que le dicen a Dios, o le piden a Dios paciencia, y lo que le están pidiendo a Dios es tribulación y prueba. La tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Entonces, cuando usted le pide paciencia a Dios, le estás pidiendo prueba. Hay gente que dice, no me soporto a esta persona. Señor, dame paciencia para soportarme esta dificultad. Señor, dame paciencia para soportarme esta persona. Lo que le está diciendo es, Señor, dame fortaleza y colócame más prueba para yo aprender a esperar en ti. Porque nuestra esperanza es Jesucristo. ¿Qué produce la prueba? Esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que algún día Dios nos va a responder. Nuestra esperanza se llama Cristo. Cuando tú tienes esperanza, cuando tú tienes confianza de que las cosas se van a dar,
es porque has aprendido a esperar. No es en tu tiempo, no es con tu voluntad, no es cuando tú quieras, es cuando Dios quiere, porque Él es Dios. Él creó los cielos y la tierra, Él nos creó a su imagen y semejanza, y Él hará cuando Él crea conveniente. Aprender a esperar es soportar, es vivir todas estas tribulaciones, es vivir todas estas pruebas y teniendo esperanza. Pasando estos 4 niveles, cuando usted supera estos 4 niveles, cuando usted aprende a vivir en estos 4 niveles, usted aprende a esperar. Tribulación, la paciencia, las pruebas y la esperanza. Y la esperanza nunca nos dejará avergonzados, porque nuestra esperanza se llama Cristo. Muchos piden paciencia y lo que están pidiendo es prueba. La paciencia produce prueba. Cuando usted no se soporta a esa familiar, o cuando usted no soporta a ese vecino, cuando usted no soporta a esa persona que todos los días te juzga, que todos los días te señala, que todos los días te critica, no le pidas paciencia a Dios. Dile: Señor, dame fortaleza, dame fuerza y para aprender a soportar a esta persona. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices: Señor, dame paciencia porque no me aguanto este vecino, te va a mandar 2, 3, 4, 5 o 20 igual que esa persona. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es enseñarte a que aprendas a esperar, porque es en su tiempo. Mira lo que dice San Juan. ¿Qué dice? Que un enfermo llevaba ¿cuánto? 38 años. 38 años esperando que alguien lo cargara, que alguien lo llevara y lo introdujera en el estanque cuando las aguas estaban agitadas. El mismo Jesucristo. Dice el versículo 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¡Ah! Tremendo. ¿Sería que Jesucristo no sabía que él estaba esperando ser sano? Sí, Jesucristo sí lo sabía. Ahora, parece una pregunta irónica. Jesucristo se entera que lleva 38 años en esa condición, se entera que lleva 38 años esperando que alguien lo cargue y lo meta al estanque, y lo que le pregunta es: ¿quiere ser sano? Eso es como si usted, estando enfermo o teniendo una situación difícil o una enfermedad, va al hospital todos los días por un mes, todos los días por 2 meses, todos los días, y los médicos no quieren atenderte, y sale un médico y te pregunta: ¿quiere ser sano? ¿Cómo respondería usted? Quizá en estos tiempos muchas personas responden con enojo, muchas personas responden con irrespeto, muchas personas responden con insulto. Pero mira cómo respondió esta persona. Respondió con respeto. Él respondió y dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesucristo le preguntó porque quería conocer la condición de su corazón. ¿Cuál era el anhelo? ¿Cuál era el deseo que él tenía en su corazón? Porque muchos buscan a Dios por una sanidad solamente. Muchos buscan a Dios solamente por la bendición económica. Muchos buscan a Dios por salir de un trance difícil, pero no buscan a Dios por una salvación. Dios está necesitando hombres y mujeres que le busquen por una salvación. Que cuando venga el milagro, cuando venga la sanidad, usted siga adorando a Dios, usted sigue exaltando a Dios, usted sigue reconociendo a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Hay personas que son sanas y después se olvidan de la fuente que los sanó. Hay muchas personas que son libres de un azote, de una dificultad, pero después se olvidan de aquel que fue la fuente, de aquel que fue el quien hizo el milagro. Se olvidan de Cristo. Por eso el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Este llevaba 38 años esperando de ser sano. Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Este hombre superó la prueba. Este hombre superó las aflicciones. Este hombre superó las dificultades. Este hombre tuvo esperanza. Y Jesucristo le dijo: levántate y toma tu lecho y anda. Cuando usted aprende a superar las dificultades, cuando usted aprende a superar las aflicciones, cuando usted aprende a superar las pruebas,
Usted se llena de esperanza y esa esperanza se llama Cristo. Tu respuesta llega, tu salvación llega, tu sanidad llega. Lo que le estabas pidiendo a Dios va a llegar porque usted ha aprendido a esperar en el Señor. Hay que aprender a esperar en Dios porque Él tiene la respuesta para tu dificultad. Es el día, hoy es el día de sanidad, hoy es el día del milagro, hoy es el día de la respuesta de Dios. Aprende a esperar porque Él tiene esa respuesta para ti. Dios te bendiga grandemente en esta hermosa mañana.